Gracias por estar allí una vez más para continuar nuestros estudios en el libro de Ruth. Hoy es el cuarto día, es el cuarto programa que avanzaremos por Ruth capítulo 1. Sí, muchas gracias por estar allí y acompañarnos. Soy Raúl Ferrero. Somos Semillas al Aire. Les saludo desde Buenos Aires. Vamos por radio. Usted puede escuchar nuestro programa en varias radios de Latinoamérica, pero también desde nuestro sitio en internet www.semillasalaire.com.ar. Pero también puede mirar la grabación de este programa en nuestro canal de YouTube en formato de video. Hoy es el cuarto programa desarrollando capítulo 1 del libro de Ruth. También escribí un pequeño libro al respecto para complementar todos estos estudios. Gracias por acompañarnos y apoyarnos. Qué preciosa historia, la historia del libro de Ruth. Sí, ya hemos pasado por el capítulo 1 en su gran extensión. Ya hemos considerado aquella familia de Belén de Judea que, escaseando los alimentos, decidió mudarse a tierras paganas, a la tierra de Moab. Allí murió el papá, murió Elimelech. Entonces los jovencitos se casaron con mujeres moabitas, una decisión bastante desacertada. Y al poco tiempo murieron los dos jóvenes también. Las tres mujeres quedaron viudas, desamparadas en aquellos tiempos y lugares. Por aquellos días Ruth y Orpá acompañaban a Noemí. Se enteró Noemí de que había mejorado la situación económica en Belén de Judea y decidió volver. En principio las chicas pensaron en ir con ella, prepararon sus cosas y salieron. Pero saliendo del pueblo, Noemí las paró y las desalentó. Les dijo: hijas mías, vuelvan a sus casas paternas, vuelvan a las casas de sus maridos, hagan sus vidas. Yo no tengo nada que ofrecerles allá en Belén de Judea. Además, según la ley del Ibum, el matrimonio con el cuñado, yo no tengo otro hijo para ofrecerles a ustedes, así que hagan sus vidas en Moab. Bueno, una de sus nueras, Orpá, que significa cuello, espalda, le dio la espalda, la besó, la abrazó, porque la relación de ellas era muy buena, la besó y se volvió a su pueblo. Entonces Noemí miró a Ruth y le dijo: Orpá se volvió a su tierra y a sus dioses. Vuélvete tú también. Era tiempo de que Ruth manifestara su conversión al Dios de Israel. Era tiempo de que Ruth tomara una decisión. Y fue fantástico. Ya hemos leído, pero yo tengo marcado con color sobresaliente en mi Biblia, Ruth capítulo 1, versículo 16, cuando ella le dice a su suegra Noemí: Noemí, voy a seguirte, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella decide no solamente seguir a su suegra, sino convertir su corazón a la fe en el Dios de Israel. Y la vio decidida Noemí, la vio decidida en su conversión, en su esperanza. Entonces se quedó calladita la boca y comenzaron a caminar de regreso. Allí terminamos la historia, o pausamos la historia en nuestro programa anterior. Ellas iban bajando desde Moab hacia Betábara para cruzar el Jordán, ir hacia la zona de Jericó, ir regresando. Y había paz en sus corazones. Iban calladitas. Qué bueno, pero con esperanza, con una luz de esperanza en el horizonte. Sí, claro que sí, qué bueno. Confiaban en el Dios de Israel. Y ahí reflexionábamos nosotros. Hemos tomado malas decisiones, no hay paz en nuestro corazón. Bueno es volver al Dios de Israel. Aquí la historia continúa. Vamos a leer, continuando la historia, yo voy a leer en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 19 y 20. Pero
19 al 22. Pero antes quiero hacerle algunos comentarios. A este párrafo yo lo titulé Una esperanza desandando tristes nostalgias. Sí, lo vuelvo a decir. Ruth 1, 19 al 22, una esperanza desandando tristes nostalgias. Sí, mis amigos, Noemí dejó atrás las 3 tumbas de sus queridos. Eso es muy profundo y doloroso para los judíos y para todos. Con respeto y tristeza, Noemí decidió cambiar su presente, procurar futuro en sus tierras buscando de regreso a su Dios. Por su parte, Ruth ya acompañaba a Noemí. Por su parte, Ruth dejó familiares, dejó tradiciones, dejó sus dioses o los dioses de Moab para seguir al Dios de su suegra, el Dios vivo y verdadero. Ah, qué bueno es eso. Me imagino ellas bajando ahí a las cercanías del río Jordán para cruzar. Y eso es muy importante en el concepto judaico. Como Abraham cruzó el Éufrates para venir a la tierra prometida. Claro. Como Josué y el pueblo de Israel cruzaron en esas cercanías allí. Ellas iban a cruzar el río Jordán para no volver atrás. Qué bueno. A Abraham se le llamó hebreo porque hebreo, ivrit, significa cruzar. Y él cruzó ríos y largas distancias en obediencia a Dios. Y si recordamos a Josué, como recién les decía, tengamos en cuenta que ellas cruzaron o cruzarían, Noemí y Ruth cruzarían el Jordán en las inmediaciones donde Josué y el pueblo de Israel lo hicieron. Y de seguro recordaron todo aquello y debe haber sido muy emocionante para ellas. Desde las cercanías de Jericó, Betábara está del otro lado del río Jordán. De este lado, Jericó, deben haber emprendido la agotadora subida de 1100 metros. Sí, porque desde Jericó a Belén hay un desnivel, digamos, de 1100 metros. Belén está a 800 metros sobre el nivel del mar, Jericó está allá abajo, a 300 metros bajo el nivel del mar. Entonces, desde las cercanías de Jericó, deben haber emprendido la agotadora, pero cuando uno lo hace con ánimo y con paz, va bien, va contento. Emprendieron la agotadora subida de 1100 metros, esforzándose por unos 45 kilómetros de distancia hasta llegar a Belén. Y llegando a Belén, las vecinas deben haber mirado a Noemí, la que se había ido con ciertos aires de superioridad y seguridad y que ahora volvía agotada, entristecida, avejentada un poco más de lo que 10 años comúnmente hubieran marcado su rostro y su vigor. Sí. Vamos a leerlo entonces, por favor. Vamos a leer Ruth 1, versículos 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mará, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Y volvieron de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bien amigos, he leído Ruth, capítulo 1, versículos 19 al 22. Noemí llegó de regreso a Belén.
vacía y amarga. Como ella misma se daba cuenta, lo decía, lo reconocía. Mis amigos, aunque en una lectura superficial parezcan solo quejas, tal vez sus expresiones sean el producto de una profunda reflexión. De seguro, Dios había estado obrando en sus angustias, y al tiempo ella reconocía que se había ido llena y ahora volvía con manos vacías, que se había ido como Noemí, mi dulzura significa, pero ahora regresaba como Mará, amarga, amarga. Y mis queridos amigos, creo que incluso le hizo bien a Noemí reconocer públicamente todo esto. Le hizo bien decirlo, verbalizarlo, expresarlo en palabras. No se avergonzó, no quedó allí humillada y en silencio. No, expresó lo que sentía su corazón, expresó sus reflexiones, expresó lo que había aprendido en sus angustias, expresó lo que había aprendido de parte de Dios, y aún expresó que era Dios el que la había angustiado para que ella reflexionase y regresase. Mis queridos amigos, esto es una gran lección para nosotros. Bueno es volver. Me estoy acordando de la parábola del hijo pródigo, cómo reflexionó y volvió, ¿no? Pero volvamos a Ruth, volvamos al libro de Ruth. Noemí reflexiona, lo verbaliza, lo comprende, y no es simplemente un cuestionamiento a Dios, no es simplemente quejas contra Dios. Yo creo que le hizo bien, e hizo bien en hablar así y reconocerlo de esa manera. Lo voy a volver a leer aquí. Noemí regresó a Belén y regresó vacía y amarga, como ella misma se daba cuenta y lo decía. En una lectura superficial puede parecer que solo son quejas, tal vez sus expresiones sean el producto de una profunda reflexión. Claro que sí. Reflexión que a veces también tenemos que tener nosotros. Mire, de seguro Dios había estado obrando en sus angustias, y al tiempo ella reconocía que se había ido llena y ahora volvía con manos vacías. 10 años pasaron. 3 tumbas dejó del otro lado del Jordán, del otro lado del Mar Muerto, para no volver nunca más. Se había ido llena, volvía vacía. Ella reconocía que se había ido llena y ahora volvía con manos vacías. Reconocía que se había ido como Noemí, con sus aires de suficiencia, y ahora volvía como Mará. Como ya les dije, lo vuelvo a decir, Noemí significa en hebreo mi dulzura, y Mará, lo digo así porque los judíos lo pronuncian así, Mará significa amarga. Y así como ella hizo un juego de palabras en hebreo con esos 2 nombres, de la misma manera citó 2 nombres de Dios. Mire, sí, los citó a los 2 nombres de Dios, pero con sentido y con contenido especial para la experiencia de su vida. Ella cita el Todopoderoso en castellano, es el Shaddai en hebreo, es el Shomer, es el protector, es el todo suficiente, es el que nos respalda. Y además cita a Jehová. Es el mismo Dios, por supuesto, ¿no? Pero es el nombre, es el Dios del pacto, que es fiel a sus promesas. Mis amigos, como mínimo ella estaba reconociendo que con su familia,
lo repito, como mínimo, ella estaba reconociendo que con su familia no habían hecho bien las cosas al irse. No habían hecho bien las cosas al irse. Y estaba volviendo, pero ahora podía confiar que el Dios fiel y poderoso, que la angustió en sus desaciertos, podía continuar su historia, haciéndose él cargo del guión de aquí en adelante. Lo repito, es para pensar. El Dios fiel y poderoso que la angustió en sus desaciertos. Eso es algo bueno. Dios nos puede angustiar en nuestros desaciertos y cuando hacemos mal las cosas, pero no simplemente para dañarnos, sino para hacernos reflexionar y traernos de nuevo al lugar, a la actitud correcta. Mire, suponemos que Noemí volvió a sus tierras abandonadas y le debe haber calado el corazón la casa vieja, muy deteriorada, porque ellos tenían un buen pasar antes de irse, tenían propiedades, pero pasaron 10 años. Yo no sé si alguien cuidó de eso, pero yo supongo que volvió a sus tierras abandonadas, se acordó de su esposo, de sus hijitos pequeños, ya habían muerto en Moab, ¿se acuerda? Y le debe haber calado el corazón la casa vieja y deteriorada. Tal vez, yo supongo que sí, tal vez una vecina les haya ayudado con un pan mínimo indispensable, pero ahora incluso no se tenían que desmoronar o deprimir bajo las nostalgias porque había que valerse por sí mismas. Tenían que ser resilientes y valientes, tenían que salir adelante. No quedaba otra, como decimos en tiempos modernos, ¿se da cuenta? Me detengo a pensar en esto. Por favor, entiéndame, detengámonos juntos a pensar, porque ella reflexionó muy bien y en medio de nostalgias y de angustias no quedó bajo el peso agobiante de esas angustias que la hubieran desmoronado, la hubieran deprimido, la hubieran destruido. No, reflexionó, volvió a Dios, el Todopoderoso, el que nos respalda y nos sostiene, el Shaddai, sabe hacer las cosas. Y el Dios del pacto, el mismo Dios, ¿no? Jehová el Señor es fiel a sus promesas. Entonces, de retorno, vamos a confiar en Él y vamos a superar nostalgias. Mi amigo, lo voy diciendo respecto de Noemí, pero también lo voy diciendo respecto a nuestras vidas y tal vez le venga bien a usted que me oye en algún lugar del mundo. ¿Se da cuenta? Porque estamos reflexionando en texto bíblico, en la palabra de Dios, en experiencias de retorno a Dios y que Dios es bueno siempre en recibirnos, curar nuestras heridas y ayudarnos a seguir adelante. Debían ser Noemí, ya era mayor, Ruth era jovencita. Bueno, tenían que ser desde su lugar, cada una, tenían que ser resilientes, tenían que ser valientes, salir adelante. No queda otra, eso va para nosotros, no queda otra. Entrando en capítulo 2, y ya se nos va agotando el tiempo en esta ocasión, allí leemos algo muy lindo. Bueno, terminando el capítulo 1 y versículo 22, dice: así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y entrando en capítulo 2 dice que Noemí tenía un pariente, que tenía campo, que tenía cosecha como para ir a trabajar, etc. Lo vamos a ver en el próximo programa. Pero mire la última frase del capítulo 1. Dice: llegaron a Belén
al comienzo de la siega de la cebada. ¿Se da cuenta? De la cebada. Bien, quiero hacerle un comentario al respecto. Yo le dije, tal vez alguna vecina les ayudó con un pan necesario o indispensable, pero tenían que salir adelante, había que trabajar. Y entrando en capítulo 2, vemos de que irían a trabajar. Bien, les quiero comentar algo, lo voy a leer un poquito aquí. Con las últimas palabras del capítulo 1, se nos informa que llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Eso es llamado el tiempo del Aviv, alrededor de los días de Pascua. O sea, el primer mes del año, según Dios le dio a Moisés. Eso era alrededor de los días de Pascua, cuando se llevaba al templo las primicias de la cebada. Aviv tiene que ver con el primer mes del calendario judío, el Rishon, el primer mes. ¿Sabe qué? Una temporada, una época hermosísima. Comienza la primavera. De hecho, Aviv significa también primavera. Una época hermosa. O sea, llegan, no saben a dónde llegan, o tal vez tenían algún indicio, ¿no? Eran lugareñas, pero estaban llegando en una época muy linda del año. Claro, Dios te trae y te va a comenzar a dar lo mejor, te va a abrir puertas para que te animes y vamos, comiences a trabajar y a reescribir, a avanzar tu propia historia, tu buena historia con nuevos y mejores episodios. Te lo digo de nuevo. Con las últimas palabras del capítulo 1 se nos informa que llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Eso es en el tiempo del Aviv, alrededor de los días de Pascua, cuando se llevaba al templo las primicias de la cebada. Aviv es la palabra relacionada con la maduración de la cebada y también significa primavera, y es el tiempo del primer mes, Rishon, el primero de los meses del calendario que Dios le dio a Moisés en Éxodo 12 y 13. Bueno, de modo que Dios le dio las mejores circunstancias, para que ellas dejaran atrás el invierno, dejaran atrás las nostalgias, comenzaban los lindos días, más templados, y para trabajar en la cosecha. Pausa. Sí, vamos a hacer una pausa aquí, pero ¿se da cuenta? Cuando usted regresa, Dios ya está preparando las mejores cosas. Cuando usted regresa, viene con nostalgias y reflexiones, hace muy bien, pero Dios ya le anima para escribir de mejor manera los episodios que vienen, los episodios siguientes de su historia. Ánimo, mi amigo, ánimo. Dios es fiel. El Shaddai sabrá obrar, intervenir en nuestras vidas. El Señor es fiel, es bueno, nos guía, retorne, supere angustias, sea valiente, resiliente. Vamos a trabajar, vamos a salir adelante, vamos a obedecer su palabra y depender de Él. Él nos guiará de acuerdo a sus perfectos y buenos propósitos. Paramos aquí. Seguimos en nuestro próximo programa, desde aquí ingresando a capítulo 2. Muchas gracias por su compañía, sus reflexiones. Dios le bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Si le ha parecido interesante este estudio sobre el libro de Ruth, le informamos que puede adquirir el libro Ruth y su encuentro con el Caballero Redentor, que complementa el estudio que brindamos por radio y videos. El libro está disponible en Amazon.com, tanto en papel como en formato digital Kindle. Pero si usted vive en Argentina, para adquirirlo puede contactarse al WhatsApp más 54 911 4417 48 42. Muchas gracias. Les saludamos con la gracia del Señor y los esperamos en nuestro próximo encuentro.